Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo webinar titulado Año desafiante o de oportunidades, el cual vamos a comenzar hablando un poco sobre el view global y luego para aterrizarlo para este nuevo año para Perú dentro del mercado local y vamos a mostrar nuestra carrera recomendada para este año que es un año también preelectoral, ¿no? A ver, comencemos con el view global. La economía mundial cerrará con un crecimiento de 3,1% para el 2024, ¿no? Y para este año se espera un ligero ajuste de un 3%. Se proyecta que para este año la economía mundial crecerá un 3%, aunque no alcanza los niveles previos debido a factores como la salida de un ciclo post-COVID. Sin embargo, la moderación de los conflictos en Ucrania y el Medio Oriente podrían generar un impulso adicional en los próximos años. Si analizamos el crecimiento de dos frentes, las economías emergentes se expanden por encima del 3%, aunque China, tradicional impulsor de la región, se mantiene en tasas inferiores al 5%, lejos de sus niveles de prepandemia, ¿no? En contraste con América Latina, que aún sigue rezagada dentro del universo emergente. No obstante, Perú destaca por su resiliencia, liderando el crecimiento regional con una proyección de 2,9%. Ahora, Estados Unidos mantiene su crecimiento apoyado en el consumo y menores tasas. Nuestro escenario base es que se prevé un crecimiento sostenido para Estados Unidos y esto respaldado por un consumo sólido, política fiscal flexible y tasa de interés más bajas. Sin embargo, las tensiones comerciales podrían afectar a Asia y Europa, aunque China podría contrarrestarla con estímulos económicos, con lo cual estuvo haciéndolo, bueno, anunciando desde el año pasado, ¿no? La economía estadounidense ha desafiado las expectativas con un crecimiento del PIB de 2,7% en el último año, ¿no? Y una creación de empleo muy sólido. A pesar de la moderación prevista, el crecimiento debería mantenerse cerca de 2%, apoyado en ingresos sólidos, un mercado laboral estable. Además, proyectamos que la inflación seguirá cediendo, lo que va a permitir a la Fed recortar tasas de hasta 100 puntos básicos para este año, llevándolas a un rango neutral de 3,25 a 3,50. Esto aliviará la presión sobre los hogares y empresas, impulsando sectores sensibles a los tipos de interés. Recortes de impuestos y de regulación bajo Trump podría reforzar aún más el crecimiento. Ahora, el aumento en la incertidumbre comercial global también genera volatilidad en los mercados. Bueno, en este caso nos vamos un poco ir a los mercados emergentes, ¿no? Desde la victoria de Trump hace 2 meses, la incertidumbre sobre la política comercial en Estados Unidos se ha disparado, aumentando la volatilidad en manufactura, tecnología y consumo. Uno de los mayores riesgos es la escalada de tensiones con China, lo que podría afectar a los mercados emergentes, ¿no? Ahora, si vemos entre 2018 y el 2019, el yuan se depreció alrededor de un 13%, ¿no? Frente al dólar, impactando a otras economías emergentes, bueno, a sus monedas, ¿no? Si el conflicto se intensifica, el yuan podría seguir debilitándose y presionando aún más estos mercados y careciendo su deuda en dólares. La respuesta de los socios comerciales será clave. Si Estados Unidos impone nuevos aranceles, podrían surgir represalias, elevando costos e impulsando la inflación. No obstante, si la administración logra acuerdos favorables, justamente como lo está pasando, bueno, como pasó en las últimas semanas con Canadá y Colombia, la incertidumbre podría disiparse gradualmente, ¿no? Los mercados emergentes bajo presión, dólar fuerte y tasas altas complican el panorama. El 2025 se perfila como otro año desafiante bajo Trump 2,0, ¿no? Las monedas emergentes seguirán presionando al inicio del año por la disrupción comercial, ¿no? Justo lo que está pasando en el último mes, las tasas altas en Estados Unidos y un dólar fortalecido, ¿no? En el último trimestre del 2024, la incertidumbre electoral en Estados Unidos llevó a una venta masiva en monedas emergentes. Y justamente lo podemos ver en el gráfico a la izquierda, ¿no?
bueno, esa es la mayor desde el 2015. La combinación de una política comercial más agresiva y costos de financiamientos elevados podrían prolongar la inestabilidad cambiaria en estos mercados. A medida que Trump avanza con su agenda económica, los riesgos seguirán latentes en esta región. Ahora, China mantiene su dominio en tierras raras, pero el impacto de sus restricciones es limitado, ¿no? China domina actualmente la producción y procesamiento de elementos de tierras raras, ya que posee algunas de las formaciones geológicas más productivas y de menor costo. Justo estos elementos son fundamentales para las diversas aplicaciones, desde almacenamiento de energía hasta imanes permanentes utilizados en la defensa, ¿no? Aprovechando su posición dominante, China impuso controles a la exportación de galio, germanio, grafito en el 2023 como respuesta a las restricciones cada vez más estrictas de Estados Unidos sobre los semiconductores avanzados. Sin embargo, las investigaciones recientes han demostrado que el impacto de estas medidas ha sido limitado, ya que la participación de China en las importaciones estadounidenses de estos materiales no ha cambiado significativamente, ¿no? Esto plantea dudas sobre la efectividad de futuras restricciones a las exportaciones de tierras raras, como respuesta a los nuevos aranceles de Trump, ¿no? El presidente electo Trump no ha mostrado interés en la transición hacia las energías limpias ni la lucha contra el cambio climático. Por ello, un veto a las exportaciones de tierras raras no afectaría su estrategia ni lo llevaría a reconsiderar su política de aranceles. Las economías emergentes entran en una fase de transición, con Perú destacando en estabilidad, ¿no? El crecimiento económico en mercados emergentes están entrando en una fase de transición. Las economías más grandes como China e India comienzan a moderar su expansión, principalmente debido a las políticas monetarias más estrictas diseñadas para controlar la inflación y estabilización de sus economías, ¿no? Y como se puede ver en el gráfico de la izquierda, en contraste, frente a las economías emergentes más pequeñas como Perú, han atravesado ajustes difíciles en los últimos años, pero ahora muestran signos claros de recuperación, ¿no? En particular, Perú ha implementado reformas estructurales y políticas macroeconómicas más sólidas que han fortalecido su posición en la región, ¿no? Ahora, para este año la tasa de interés en mercados emergentes van a enfrentar un delicado equilibrio entre las presiones externas e internas, ¿no? Un dólar fuerte y tasas elevadas en Estados Unidos seguirán ejerciendo presión sobre estas economías, obligándolas a adoptar políticas más defensivas. Sin embargo, la desinflación en algunas economías, como se puede ver en el gráfico a la derecha, y la moderación en los precios de materias primas están generando un entorno más favorable para la política monetaria local. Dentro de este contexto, Perú se destaca justamente por esta inflación más controlada. Ahora, Latinoamérica muestra una menor sensibilidad al conflicto entre Estados Unidos y China, y con Perú a la cabeza. Ante la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es fundamental analizar qué países emergentes podrían verse afectados o, por el contrario, permanecer relativamente aislados ante este conflicto. Para ello, realizamos una prueba de estadística de Test Student, utilizando las variaciones mensuales de los índices de los países emergentes, los índices de MSCI, en función del crecimiento de MSCI en China y la fluctuación de dólar. Los resultados son interesantes, ¿no? Encontramos que países como Perú, Colombia y Brasil muestran una baja sensibilidad a los movimientos en China, lo que sugiere que sus mercados financieros podrían mantenerse resilientes, ¿no?, ante los efectos de la disputa comercial. Esto podría deberse a una combinación de factores como estructuras económicas más diversificadas y una menor dependencia directa del comercio con estas dos potencias. Y bueno, ya para hablar un poquito ya aterrizando en el plano local, ¿no? Antes de analizar las perspectivas locales, es importante hacer un acercamiento a las economías de América Latina. Los datos del consenso muestran que Perú ha tenido la mejor revisión al alza de las proyecciones de crecimiento para este año,
¿no? Y además se perfila como la economía con la mayor expectativa de expansión en la región, con un 2,9% frente a otras economías como Colombia, Chile, Brasil y México, donde se muestran ligeramente rezagadas versus a la peruana. Esto refuerza su posicionamiento como uno de los mercados emergentes más sólidos en el contexto actual. Un factor clave detrás de este desempeño ha sido la moderación de la tasa de política monetaria, ¿no? Como se observa en el segundo gráfico, la reducción de tasas ha sido más efectiva en estimular la actividad económica sin comprometer la estabilidad. Y al mismo tiempo la inflación ha convergido dentro del rango meta, lo que demuestra que la estrategia del BCR ha logrado equilibrar el crecimiento y estabilidad de precios, ¿no? Estos elementos posicionan a Perú como una economía saludable en términos macroeconómicos, con fundamentos sólidos y un entorno propicio para la inversión, en un contexto global ya un poco más desafiante y volátil para este año. Ahora, la inversión pública y el consumo privado consolidan la recuperación económica. Estimamos que el PIB cerrará este año, 2025, con un crecimiento de 3%, una proyección ligeramente un poquito más optimista que el consenso que mostraron 2,9, ¿no? Esta visión se sustenta en la recuperación cíclica que ha mostrado la economía, especialmente en el tercer trimestre del 2024. Uno de los principales impulsores de esta recuperación ha sido la demanda interna, ¿no? Que ha crecido alrededor de un 5%, impulsada por el dinamismo de la inversión pública e infraestructura y construcción. Este último sector en particular registró un crecimiento alrededor de un 4%, dejando atrás el bache en el 2023, cuando ambos indicadores se encontraban en terreno negativo. El consumo privado y la inversión privada ha comenzado a mostrar claras señales de recuperación, tras un año del 2023 ya muy desafiante, ¿no? Consideramos que esta tendencia alcista en la actividad económica se mantendrá en los próximos trimestres, consolidando así el proceso de recuperación cíclica y brindando un entorno más favorable para el crecimiento sostenido. Ahora, el crecimiento del empleo y la calidad impulsa la demanda interna y la estabilidad económica. La mejora en la calidad del empleo se refleja en el crecimiento de los salarios, lo que refuerza la recuperación de la demanda interna. En el último año la masa salarial aumentó en un 2,1%, ¿no? Evidenciando un mayor poder adquisitivo en los trabajadores. Además, el mercado laboral ha mostrado una evolución positiva en la generación de empleo, ¿no? Esto sugiere que la recuperación no solo se está reflejando en una mayor cantidad de empleos, sino también con una mejora en su calidad, lo que fortalece que el consumo privado va a aportar más estabilidad a la economía peruana. Ahora, la inversión en infraestructura y minería marcan un hito en la economía peruana. El panorama de inversión para este año es sólido, ¿no? Con el inicio de importantes proyectos de infraestructura y minería que impulsarán el crecimiento económico. Destacan la construcción de Zafranal, la reposición de Antamina, Chabamochi 3, y a los que ahora se suman Tía María y la Vía Expresa. En total contamos con una cartera de proyectos de más de 7 billones de dólares que comenzarán en los próximos 3 años, lo que refuerza la recuperación de la inversión y la confianza en el país. Un dato relevante es que este año se marcará un hito en la historia económica del Perú. Será el primer año en la que la inversión total privada supere los 50 billones de dólares, ¿no? Este nivel de inversión no solo va a dinamizar el sector de construcción y minería, sino que también tendrá un efecto multiplicador en el empleo y el consumo interno, consolidando el crecimiento económico en el mediano plazo. Ahora, el BCR mantiene una estrategia gradual para equilibrar el crecimiento e inflación. El BCR ha venido normalizando su posición monetaria de manera gradual desde el septiembre del 2023, con 11 recortes consecutivos de 25 puntos básicos hasta noviembre del año pasado. Y luego de una pausa, en el último mes lo llevó a 4,79, o sea, una reducción más. A pesar de que la inflación ya se encuentra cómodamente dentro del rango meta, la economía mantiene holguras. La postura monetaria sigue siendo restrictiva. La reciente moderación de los recortes justamente responden a la volatilidad de los mercados financieros, especialmente a lo de cambio, ante el cambio de administración en Estados Unidos.
Eh, y nosotros creemos que el BCR va a continuar flexibilizando su política monetaria, pero sin prisa, ¿no? La incertidumbre en los mercados y la evolución de los datos económicos van a ser clave para determinar el ritmo de los próximos ajustes. Estimamos dos recortes adicionales de 25 puntos básicos, cada uno en los próximos meses, ¿no? Llevando a la tasa a 4,35%, un nivel que consideramos más neutral. Ahora, ya para hablar un poco más de lleno sobre el mercado local, el mercado de la bolsa peruana, quisiéramos hablar un poquito sobre la incertidumbre electoral que impacta la percepción de riesgo de la bolsa peruana, ¿no? En un escenario de recuperación económica y estabilidad, un año preelectoral introduce un factor de incertidumbre que podría afectar la percepción de riesgo en el mercado local. La pregunta clave es, ¿qué debemos considerar al momento de elegir los activos en la bolsa peruana? Para responderla, revisemos cómo se ha comportado el mercado en periodos preelectorales anteriores y evaluemos la evolución de la prima implícita de riesgo. Esta última se mide a través de la diferencia del earnings yield proyectado y la tasa real de los bonos peruanos a 10 años. Justamente el análisis muestra dos patrones distintos, ¿no? En las elecciones del 2016, el mercado accionario tuvo un desempeño positivo y la prima de riesgo implícita se redujo, reflejando mayor confianza a los inversores, ¿no? Como se puede ver en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, en las elecciones del 2021, con la victoria de Pedro Castillo, los indicadores se invirtieron. En este caso, la bolsa experimentó caídas significativas y los inversionistas exigieron una mayor prima de riesgo para invertir en el mercado local. Si desglosamos estos efectos en diferentes periodos, ¿no? Entre 3, 6, 12 meses, como lo hicimos en el gráfico de la derecha, antes de las elecciones, vemos que en el 2021 la bolsa cayó hasta un 16% en el rango de 6 meses previos a la victoria de Castillo. Este comportamiento sugiere que en ciclos de alta incertidumbre, la percepción de riesgo se traduce en una mayor aversión por parte de los inversionistas y un ajuste en las valoraciones de mercado. Con este antecedente es fundamental monitorear la evolución de la prima implícita de riesgo y el sentimiento del mercado conforme nos acercamos al proceso electoral del próximo año, ya que estos factores podrían ser determinantes para la estrategia de inversión en la bolsa peruana. Ahora, el comportamiento de los activos depende de la confianza en el entorno político. Si analizamos el comportamiento por activo, observamos que casi el 100% de los miembros del índice de Beverly Select tienden a caer cuando hay un candidato que no es pro mercado. Este fue el caso del 2021, donde la incertidumbre política generó una corrección generalizada en la bolsa, en contraste con las elecciones del 2016, con un escenario más favorable para el mercado. Casi todos los activos registraron fuertes alzas en todos los periodos analizados. Justamente este patrón refuerza la importancia de monitorear el panorama político, especialmente cuando no hay un partido o candidato claramente posicionado en las encuestas. La última medición de Ipsos mostró que el 50% de los sectores aún no, o sea, aún optarían por un voto blanco o nulo, lo que refleja una gran incertidumbre sobre el proceso electoral, ¿no? Y justamente a medida que se defina el escenario político, será clave para evaluar cómo se perfilan los candidatos y su impacto potencial en la percepción de riesgo en el mercado. La reacción de los inversionistas dependerá de gran medida de si el próximo gobierno es visto como favorable o adverso justamente para la inversión. Ahora, la pregunta cae, ¿no? O sea, ¿hacia dónde debemos mirar siendo un año electoral, preelectoral? Para anticiparnos a los posibles escenarios electorales, considerando el panorama favorable de la economía peruana, será clave analizar los desempeños del mercado en el 2016 y en el 2021. Al descomponer estos periodos, encontramos que el principal impulsor del rendimiento bursátil fue la revisión al alza de las estimaciones de utilidades por acción, EPS. Esto nos da una señal clara, que es identificar las compañías con mejores perspectivas de crecimiento y EPS, que justamente pueden brindarnos una idea de cómo podrían comportarse el mercado en el contexto electoral.
Ahora, ¿por qué centrarnos en la demanda interna? Al realizar un ejercicio de correlación, encontramos que la bolsa local tiene una relación significativa con el comportamiento de la demanda interna, como se puede observar en el gráfico de la derecha, ¿no? Esto sugiere que estadísticamente, ¿no? Los activos que históricamente se han beneficiado de una mejora de demanda interna podrían ser los más resilientes en este ciclo electoral. Bajo este enfoque, es clave monitorear qué sectores y compañías con fuerte exposición a la economía local, especialmente aquellas vinculadas al consumo, construcción e infraestructura, que podrían sostener un desempeño sólido en un entorno de recuperación económica. Justamente en este contexto de incertidumbre política, este tipo de análisis nos permite tomar decisiones estratégicas más informadas y anticiparnos a los posibles movimientos de mercado. El sector de construcción lidera los con fundamentos sólidos y apalancamiento operativo, ¿no? Los fundamentos del sector de construcción lucen más sólidos. Al combinar dos métricas clave, que es justamente el impulso del corto plazo, medido por el crecimiento promedio ajustado de EPS entre el tercer trimestre y el tercer trimestre del 2024, y nuestras proyecciones de mediano plazo, ¿no? Para el 2024 hasta el 2026, identificamos que las empresas de cemento, consumo y retail presentan el mejor equilibrio entre los fundamentos a corto y a mediano plazo. Un factor clave en este desempeño será el apalancamiento operativo, ¿no? Que va a permitir trasladar la recuperación de ingresos hacia un crecimiento sólido en el EBITDA. Y esto sugiere que las compañías con estructuras de costos eficientes y una mayor exposición a la demanda interna podrían capturar mejor la recuperación económica y así generando más expansión sostenida en los márgenes y utilidades, ¿no? La mejor estrategia es posicionarse en sectores con menor sensibilidad electoral, ¿no? Ahora, en un contexto de incertidumbre electoral, consideramos que la mejor estrategia de inversión es la exposición a acciones de sector construcción, consumo y retail, ¿no? Estas compañías se van a beneficiar tanto de los factores de corto como mediano plazo, respaldado por tres elementos clave. La recuperación esperada de la actividad económica, lo que se está viviendo ahora, la gran cartera de proyectos que inician este año, como ya lo hemos comentado hace un par de láminas, y su relativa inmunidad ante posibles restricciones este, este, de reformas que vayan a impactar en estos sectores. El sector de construcción sigue mostrando fundamentos sólidos, impulsados por una mayor ejecución de inversión pública y privada, como se está viendo el año pasado, ¿no? Mientras que el consumo retail se fortalece con la recuperación de la demanda interna. En este contexto, nuestras acciones preferidas son Alicor, Unacem, Ferrecor y Enritel. Son compañías con modelos de negocio resilientes y capacidad de capturar eficientemente la recuperación de gasto e inversión. En términos relativos, estas acciones no solo presentan valoraciones atractivas, sino que también han mostrado menor sensibilidad a episodios de volatilidad electoral en el pasado. Y justamente a medida que nos acercamos a los comicios, será clave monitorear el panorama político y los posibles impactos de la confianza de mercado bajo el escenario actual. Estas compañías ofrecen un balance favorable entre estabilidad y potencial de crecimiento. Ahora, nuestra cartera recomendada supera al mercado con alta rentabilidad y dividend yield, ¿no? Para este año, nuestras cuatro compañías favoritas continúan siendo Alicor, Unacem, Ferrecor y Retail, justamente respaldada por una recuperación sostenida de la demanda interna y fundamentos sólidos. Estas empresas justamente destacan por su resiliencia y capacidad de capturar el crecimiento de sectores estratégicos como consumo, construcción y retail, ¿no? Que seguirán beneficiándose de la mejora de un entorno mejor económico e impulsos de inversión pública y privada. Como parte de nuestra estrategia, hemos construido una cartera recomendada basada en estos valores y al compararla con el índice de referencia que es BBL Select, observamos una rentabilidad acumulada de 6.7%, como se puede ver en la tabla, desde su creación de septiembre del año pasado, superando en 3 puntos porcentuales al índice. Este desempeño reafirma nuestra tesis de inversión y solidez de estas compañías en el contexto actual.
Además, la apreciación de capital y la cartera justamente también ofrece un dividend yield estimado de 6.1% para este año, muy por encima del 3.8% que ofrece el mercado en promedio, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversionistas que buscan un retorno por valorización como por flujos de dividendos. Finalmente, con nuestros precios objetivos para finales de este año, proyectamos un upside promedio superior al 25%, lo que refuerza nuestra visión positiva sobre estas compañías. Bajo este escenario mantenemos nuestra apuesta para este 2025, confiando justamente en estos activos que seguirán destacándose en el mercado local, incluso en un contexto de volatilidad electoral. Bueno, esto ha sido un poco de lo que hemos armado dentro de este webinar y estamos ahí a la expectativa de cualquier consulta en el correo